Bienvenidos a todos a este tutorial de C++. Vamos a la tercera parte de este tutorial donde vamos a estar hablando sobre la sentencia if-else. También vamos a estar hablando sobre cómo utilizaríamos el switch case, que es algo parecido a utilizar la sentencia if. Y también vamos a terminar hablando sobre el último punto acerca de los operadores ternarios en C++ usando Visual Studio. Muy bien, y pues esto sería un poco bastante la base para empezar con el videojuego. Pero bueno, entonces vamos a aplicar el primer punto referente a la sentencia if-else. Como ustedes pueden ver, la sentencia if-else se trata acerca de cómo podemos nosotros validar datos, validar variables. Tómense por ejemplo un caso donde nosotros tengamos que evaluar que las vidas por ejemplo, de un videojuego. Entonces, si nosotros tenemos que validar que el personaje muere o que el personaje ya no puede seguir jugando, tenemos que validar las vidas. Y por lo general las vidas pues se guardan en una variable que se llama vidas, y validaríamos cuando llegue a 0, pues el juego terminaría. Bien, entonces siempre, o si ustedes a mí me preguntan, todo lo que está hoy en día de aplicaciones, siempre por dentro tienen las condiciones o sentencias if-else para validar cualquier tipo de cosas. Para validar si por ejemplo el cartucho de una impresora ya se acabó, por ejemplo para validar si estás ingresando muy bien la contraseña al momento de loguearte, qué sé yo, en Facebook, en Twitter. Eso pasa antes por una validación donde validan si la contraseña es lo suficientemente fuerte, o si la contraseña es correcta o es incorrecta, o si el usuario es correcto. Entonces la sentencia if-else es como la base de la programación. Tenemos que aprender esto, manejarlo muy bien, y pues aprenderemos prácticamente cualquier lenguaje de programación. Bien, para utilizar la sentencia if-else o solamente if, nosotros tenemos que aprender que hay varios operadores de comparación. Nosotros podemos comparar el mayor, el menor, el mayor, menor igual, mayor igual. Así lo compararíamos en C++ con estos símbolos: menor igual, mayor igual. También tenemos el comparador de igualación. Este es muy importante. Es muy diferente estos serían dos iguales seguidos. Es muy diferente a utilizar un solo igual. Entonces, un solo igual, lo vimos en el video pasado, es para asignar un valor, asignar a un valor a una variable. Por ejemplo, edad igual a 5. Pero si utilizamos dos valores, dos iguales, estaríamos ya haciendo o utilizando un operador de comparación. Entonces esto significa igual que, si 3 es igual a 3, si una variable es igual a otra variable, el valor. Bien, entonces esto es muy importante. Y pues básicamente muchos de los errores al principio, nosotros al empezar a programar siempre cometemos este error de colocar un solo igual al momento de comparar, y el código no nos va. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto cuando vayamos a comparar. También tenemos este operador de comparación, el sin numeración igual. Esto es diferente. Si es diferente a, ¿sí? Por ejemplo, aquí colocamos una variable y aquí otra. Si edad es diferente a edad, si los dos valores son diferentes. Por ejemplo, 3 es diferente de 4. Eso retornaría una respuesta, ¿bien? Entonces, y por último tenemos el comparador igual que el de doble igual. Este compararía algo más allá, no solamente el valor o cuánto tiene esa variable, sino también estaría comparando el tipo de dato. Si estamos comparando 3 y 3, pero además compara que si la variable es entera o float. Si no son los dos del mismo tipo de variable, él va a retornar que no. Entonces, todos estos operadores por lo general o siempre van a retornar luego de la comparación un valor, true o false, verdadero o falso. Siempre va a retornar después de comparar 5 es mayor que 3, entonces ahí va a comparar y va a retornar que es verdadero, ¿verdad? Entonces siempre va a retornar un valor booleano, como lo vimos en el video pasado, o pues como siempre va a retornar pues un valor de comparación, o un valor de true o falso, verdadero o falso. Bien, entonces vamos a explicar básicamente 3 ejemplos sencillos de cuáles serían los if o la sentencia if más usadas. Por manera de ejemplo, nosotros vamos a ver de repente unos if más complicados dentro cuando empecemos a programar el juego, pero bueno, ahorita en este video vamos a explicar básicamente los 3 más usados. Una condición simple, que sería un solo if con una sola sentencia. No habría que colocar llaves.
Bien, entonces colocamos la palabra if, que se refiere a la sentencia. Entonces esto compararía si la condición que tenemos que utilizar, todos estos operadores que tenemos aquí. Podríamos utilizar cualquier operador que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esto básicamente es pseudocódigo, o sea, así no es el código en C++. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces si condición o if, colocamos una condición 3 es mayor que 2 o algo así. Si retorna verdadero, él va a ejecutar la sentencia. Entonces, en este caso hay una sola sentencia o una sola línea de código, no hay que colocar llaves, no es obligatorio. Pues yo siempre recomiendo colocar llaves para mantener el código más ordenado. Bien, el segundo ejemplo que quería mostrarles es si una condición se ejecuta un solo código, una sola línea de código, entonces no hay que colocar llaves. Recuerde que cada línea de código se evalúa porque tiene un punto y coma al final. No colocamos llaves porque hay una sola sentencia o una sola línea de código. Y tenemos la palabra else, que estamos hablando aquí al principio, que estamos hablando de if else. ¿Qué significa else? If significa sí, else de lo contrario. Si esto es verdadero, bien, hágame esta sentencia que estamos colocando aquí. Si la condición es falsa, entonces entraría a un caso de lo contrario. Entonces, si condición esto da false, entraría a la condición else, que es de lo contrario. Porque aquí entraría solamente en caso positivo o no en caso de true. Entonces, al momento de evaluar la condición, si retornamos false, va a entrar en un caso de lo contrario y vamos a ejecutar un código. Entonces, la primera pregunta que puede venir a su mente es: ¿colocar el else es obligatorio? No, no es obligatorio. Siempre podemos colocar solamente un if. El else es de repente si tú lo necesitas en tu lógica de programación. Entonces, y el tercer caso, y el que yo recomiendo finalmente, así coloques una sola sentencia o una sola línea de código, siempre colocar las llaves, abriendo y cerrando para verificar cuando nosotros terminamos de hacer la comparación. Si la condición es verdadera, ejecutamos todo lo que haya aquí adentro. Si la condición es falsa, entraría el caso contrario, que es el else, y abrimos y cerramos llave y colocamos todo el código que necesitemos. Así sea una sola línea de código, no hay problema. Nosotros deberíamos colocar siempre una llave abriendo y cerrando para verificar el bloque de código. Básicamente se lo pueden imaginar como que si esta condición es verdadera, ejecutamos todo el código que hay dentro del bloque, dentro de la llave abriendo y la llave cerrando. Entonces aquí empezamos a utilizar las llaves. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo dentro de nuestro Visual Studio. Una manera aquí, ejemplo, si ustedes quieren ocultar esta pequeña pestañita, es donde se muestra al momento de ejecutar el código, se muestra alguna información, si de repente hay errores o algo así. Si ustedes lo quieren ocultar, podemos oprimir este botón Auto Hide, que es como que lo oculta automáticamente. Lo oprimimos, así tenemos más espacio aquí para programar, ¿bien? Entonces este es el código de nuestras clases anteriores. Vamos a eliminarlo y bueno, empecemos este código nuevo para esta clase de las condiciones. Bien, entonces a manera de ejemplo, si nosotros estamos programando un videojuego, podemos crear una variable entera que se llame vidas. Bien, entonces la podemos colocar aquí y recuerden que para pedirle por teclado al usuario o para imprimir por teclado, para imprimir siempre es con code, dos símbolos de menor, ¿sí? Y colocamos un texto que queremos mostrar en pantalla, ¿recuerdan? Entonces, pero para nosotros pedir un usuario, para que el usuario tenga que teclear algo y almacenarlo dentro de una variable, y las variables que explicamos en el video anterior, entonces utilizamos el comando sin y utilizamos el símbolo de mayor. Bien, entonces dos símbolos de mayor seguido, y esto quiere decir que lo vamos a guardar dentro de la variable vidas. Entonces vamos a asignar el valor que ingrese el usuario y lo guardamos dentro de la variable vidas. Bien, entonces esto va a ser para hacer un ejemplo. Vamos a pedirle algo al teclado, por ejemplo el usuario ingresa 3 o 2 y nosotros vamos a evaluar qué es lo que va a pasar. ¿Cómo evaluamos qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, vamos a suponer que termina el videojuego, y si el videojuego termina con 3 vidas, le vamos a dar un trofeo de oro.
Si termina con 2 vías, un trofeo de bronce. Y si termina con una sola vía, pues le vamos a dar un trofeo de plata. Bueno, el trofeo de plata para el de 2 vías y el trofeo de bronce para una sola vía. Bien, entonces vamos a evaluar cuánto o qué valor tiene la variable vidas, que recuerden que es un espacio dentro de nuestra computadora de memoria. ¿Ven? Entonces, si nosotros hacemos la variable o la palabra if, que es una palabra reservada, si abrimos y cerramos paréntesis, y aquí es donde vamos a hacer nuestra comparación. ¿Cómo se compara? Con los operadores que nosotros ya hemos hablado aquí anteriormente, con cualquiera de estos operadores. ¿Cómo vamos a comparar si una variable tiene 3 vías? Utilizando el comando igual, ¿bien? Que es el comando de comparación de igual. Bien, entonces si nosotros hacemos esto, vidas es igual o igual a 3, deberíamos mostrar un mensaje. Entonces yo les recomiendo a ustedes que siempre utilicen la llave abriendo y cerrando. Bien, esto quiere decir que si esto es verdadero o esto retorna true, se va a ejecutar todos los códigos que nosotros coloquemos dentro de las llaves siguientes al if. Entonces vamos a evaluar aquí y vamos a mostrar un mensaje: felicitaciones, trofeo de oro. Bien, perfecto. Si quieres, vamos a correr este pequeño código, lo guardamos, control S, y corremos con control F5. Vamos a mostrar qué es lo que está pasando aquí. Bueno, en este caso, pues para que se vea todo más ordenado, ahorita no se va a mostrar un salto de línea, sino va a pedir. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo trabaja el SYN. El SYN es algo pidiendo por teclado. Este SYN que está aquí, él imprimió la palabra hola. Bien, y el SYN indica que el usuario debe ingresar algo por teclado. Entonces la consola se queda esperando un valor por teclado. Bien, entonces hasta que no ingresemos un número, voy a ingresar en este caso 3 para que dé positiva la condición que nosotros colocamos. Y como ustedes pueden ver, felicitaciones, trofeo de oro. Luego de nosotros ejecutar eso, entonces se evaluó o se evaluó el valor de la variable vidas. Si era igual a 3, mostraba el premio o cómo llegó al final del juego, que es con 3 vías. Bien, entonces si nosotros colocamos aquí un elf, en este caso no coloquemos nada, vamos a darle control F5 para que ustedes miren. Si yo coloco 2, se va a ver que no se va a mostrar nada. Se evaluó, no entró en la condición, no pasó nada, no mostramos ningún mensaje en caso contrario. Pero yo quiero mostrar un mensaje cuando sea caso contrario. Puedo utilizar el else. El else no es obligatorio, es a menos que tú lo necesites dentro de tu código. Tú evaluarás si no lo necesitas o no. Entonces aquí puedo mostrar otro mensaje: gracias por jugar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces si nosotros corremos este código, control F5, podremos verificar, o vamos a asignarle un valor de 2 para que ustedes miren la diferencia si entró dentro de la primera o la segunda condición. Vamos a darle un valor de 1, le damos enter, gracias por jugar. ¿Sí ven? Entonces ya estamos manejando cómo va a ser la lógica dentro de nuestro juego. Cada vez que nosotros vayamos a programar, vamos a hacer muchas de estas validaciones. Siempre, si ya se le acabaron las vías, si de repente un fantasma chocó con la nave, entonces tenemos que validar que se acaba el juego. ¿Ven? Entonces la validación es muy básico más dentro de los videojuegos. Los videojuegos es donde debe haber millones y millones de comparaciones como estas. ¿Ven? Entonces vamos a ver el siguiente tipo de condiciones. Básicamente se puede hacer una condición anidada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer un if, un else. Este else no evalúa nada, pero ¿qué pasa si yo quiero seguir validando para el trofeo de plata? Entonces yo puedo hacer un elf y seguidamente coloco un if y coloco otra condición. Por ejemplo, que la vida sea igual a 2 para el trofeo de plata. Bien, entonces si yo coloco esto, podría cambiar aquí el mensaje y colocar trofeo de plata. Bien, entonces como ustedes pueden ver aquí, podremos hacer
sentencias if, else anidadas. Bien, además de que entra que no es 3, el valor no es 3, retorna falso, se viene para acá, el caso contrario, pero además de eso le puedo agregar otra condición, que si el valor de vidas es 2, entonces podríamos mostrar otro mensaje. Bien, eso se llaman if else anidados. Lo probamos con control F5 y vamos a ingresar el valor de 2 para mostrar el trofeo de plata. Ingreso 2 y podemos ver que despliega trofeo de plata satisfactoriamente. Entonces estamos haciendo validaciones dentro de una variable entera, utilizando, ya pidiendo por teclado valores que el usuario tiene que ingresar y dar enter obligatoriamente para poder guardar el valor. Entonces al momento de usted ingresar 2 o 3, automáticamente se asigna ese valor prácticamente por detrás de escena. Estamos haciendo esto. Vidas es igual, recuerde que un solo igual es el valor de asignación. Vidas es igual a 2. ¿Sí? Eso es lo que se está asignando en memoria para la variable vidas. Recuerde que era un espacio en memoria por allá en la memoria RAM. Asignamos 2. Entonces vidas, ¿qué es? Vidas se va para la memoria, revisa. ¿Y qué valor tiene vidas? 2. 2 es igual a 3. No. Esto retorna falso. Si es falso, esta condición no va a entrar. Él entra en caso contrario y me vuelve a evaluar. 2 es igual a 2. Sí, esto va a retornar true y finalmente pues me va a mostrar este mensaje por pantalla. Bien, entonces básicamente esta es la corrida en frío de este pequeño código que tenemos aquí. Muy bien, entonces básicamente esas son las sentencias else y if. Bueno, eso sería todo por este video. Recuerden compartir, suscribirse y comentar cualquier pregunta que tengan. Yo las estaré respondiendo brevemente. Entonces, si quieren saber o recibir las notificaciones para cuando haya video nuevo, pues simplemente suscríbanse y les recibirán una notificación dentro de su dispositivo. Entonces nos vemos en el próximo video.